Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han visto a alguien brillar tanto que parece que nació para estar en el escenario? Pues eso exactamente provoca Demet Özdemir, y lo más sorprendente es que todo empezó con un simple paso de baile. Pero esperen, porque la historia no es tan sencilla. Detrás de esa sonrisa luminosa y de esa energía arrolladora hay años de lucha, decisiones arriesgadas, amores ocultos y hasta transformaciones físicas que dieron mucho de qué hablar. Y sí, hoy vamos a sumergirnos en todas esas capas que han construido a la estrella que hoy domina pantallas, alfombras rojas y titulares de revistas. Dicen que quien baila esconde un corazón inquieto, y en el caso de Demet, ese corazón la empujó desde muy joven a desafiar sus propios límites. Creció en una familia que, aunque siempre la apoyó, vivió tiempos difíciles. Había días en los que la energía en casa no alcanzaba, pero ella insistía en bailar, moviendo los muebles del salón para improvisar su propio estudio. Un vecino recuerda haberla visto ensayar durante horas y comenta que ya entonces se intuía algo especial, como si la música la poseyera. Y esa pasión fue justamente la que la llevó a tomar la primera gran decisión: mudarse a Estambul, sola, sin garantías, solo con un sueño enorme. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores sobre que no llegó a la televisión únicamente por talento, sino porque alguien la había descubierto en una fiesta. Pero los que trabajaron con ella en sus inicios lo niegan rotundamente. De hecho, cuentan que Demet era la primera en llegar a los castings, la última en irse y la única que seguía practicando incluso cuando las cámaras dejaban de grabar. Ese esfuerzo fue la llave para que pasara del baile a la actuación, un salto que muchos dudaban que pudiera dar. Sin embargo, Demet lo hizo suyo, conquistando a directores y espectadores con su naturalidad. Y claro, con la fama llega el escrutinio. Pronto surgieron especulaciones sobre pequeños retoques estéticos, que si la nariz, que si los pómulos, que si retoques de piel. Ella siempre ha mantenido una postura elegante, sin negarlo rotundamente, pero insinuando que el verdadero cambio proviene del crecimiento personal y del cuidado constante. Aún así, en redes sociales los fans comparan fotos antiguas y actuales, asegurando que el cambio forma parte de su evolución como estrella. Algunos incluso comentan que esos supuestos retoques la ayudaron a proyectar una imagen más madura, más segura y, definitivamente, más internacional. Y ahora sí, llegamos a la parte que todos están esperando: el amor. A lo largo de los años, Demet ha estado envuelta en varias historias que hicieron explotar las redes. Desde romances confirmados hasta otros que nunca pasaron de ser susurros en los pasillos de los sets. Uno de los más comentados fue aquel en el que un compañero actor publicó una foto aparentemente casual, pero los fans detectaron detalles que sugerían algo más. La mirada, la complicidad, ese gesto de ella, sosteniéndose el cabello como si estuviera nerviosa. Nunca lo admitieron públicamente, pero todo el mundo recuerda cómo coincidían en viajes, eventos e incluso playlists que ambos compartían en Instagram Stories. Y luego están esos rumores de una relación secreta con un reconocido cantante, rumor que surgió porque él comenzó a seguirla justo después de que ella publicara una frase bastante melancólica. ¿Coincidencia? Bueno, ya sabemos cómo funciona el mundo del espectáculo. A pesar de todo este torbellino mediático, hay algo que nadie puede negar: Demet ha construido una carrera sólida. Cada paso que ha dado, cada personaje que ha interpretado y cada riesgo que ha asumido la han llevado a un lugar donde pocas llegan, al estatus de estrella global. Su historia no es solo de talento, sino de valentía, disciplina y una increíble capacidad de reinventarse. Y eso es lo que la mantiene siempre en la cima, siempre en boca de todos, siempre brillando. Lo curioso es que, incluso cuando parecía que ya no quedaba nada por descubrir de ella, Demet lograba sorprender otra vez. Y no con escándalos, sino con decisiones que demostraban que todavía estaba construyéndose. Hubo un momento, muy comentado entre sus seguidores más fieles, en el que decidió alejarse de las pantallas durante unas semanas para reencontrarse consigo misma.
No dio explicaciones detalladas. Solo dijo que necesitaba respirar, observar, aprender a escuchar el silencio. Y fue precisamente durante ese retiro cuando surgieron historias casi poéticas, que se escapaba al amanecer a caminar por la costa, que escribía páginas y páginas en un cuaderno rojo, que se quedaba horas mirando cómo el viento movía los árboles. Puede que fueran exageraciones de los fans, pero lo cierto es que algo en ella cambió después de ese descanso. Al regresar, muchos notaron un brillo distinto en su mirada, una calma más profunda. Algunos productores comentaban que ya no buscaba simplemente el próximo gran papel, sino proyectos que le permitieran decir algo, dejar huella. Y así fue como terminó involucrándose en causas sociales, apoyando a jóvenes artistas, organizando talleres de baile para niñas que, como ella, soñaban con un escenario aunque no tuvieran los recursos. Esa faceta más humana, más íntima, la convirtió en una figura todavía más querida. No solo era una estrella, era una inspiración. Pero lo que pocos saben es que, paralelamente, Demet empezó a desarrollar una nueva pasión, la escritura. En los descansos entre rodajes, anotaba ideas, fragmentos de diálogos, escenas que imaginaba al observar a la gente en un café. Un amigo cercano comentó una vez que tenía ya varios capítulos de lo que podría convertirse en una novela autobiográfica disfrazada de ficción. Tiene una manera de observar la vida que es casi cinematográfica, dijo. Y aunque ella nunca ha confirmado estos rumores, sus seguidores están convencidos de que tarde o temprano, esa obra verá la luz. Ahora, en un momento de su carrera donde muchos intentarían aferrarse al brillo ya conseguido, Demet hace lo contrario. Se expone a nuevos desafíos. Explora géneros distintos, se atreve con papeles más oscuros, incluso considera dirigir un corto propio. Quiero contar historias que toquen el alma, dijo en una entrevista reciente. Y cualquiera que la haya seguido desde sus primeros pasos, sabe que, si lo dice, tarde o temprano lo logrará. Lo maravilloso de su trayectoria es que nunca se quedó quieta. Se transformó, cayó, se levantó, volvió a intentar. Y quizá por eso conecta tanto con el público. Porque, detrás de la perfección que algunos ven en pantalla, existe una mujer que se permite dudar, emocionarse, reinventarse. Una mujer que entendió que el verdadero éxito no está en gustarle a todos, sino en permanecer fiel a lo que la hace vibrar. Y si algo está claro, es que mientras tenga ese fuego interno, Demet seguirá iluminando cada escenario que pise. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.